Episodio 1, el primer beso, cuando el infierno se cayó. No fue un beso robado. Tampoco fue uno pedido. Fue revelado. Como si el universo, por un instante, se abriera entre dos bocas, una humana, y otra que parecía no haber nacido jamás. Aquel día, el padre Darío llevaba 43 años sin besar. 43 años de votos, de culpas, de cilicios escondidos bajo la sotana. Sus labios eran del silencio, no del deseo, pero al verla entrar, todo tembló. Ella cruzó la nave central sin tocar el suelo. O eso creyó él. Su vestido era rojo, pero no carnal, rojo como un salmo cuando arde, y sus pies descalzos dejaban marcas de luz en la piedra. No dijo su nombre, ni pidió permiso, solo se acercó al confesionario, abrió la puertecilla, y lo miró. ¿Has olvidado cómo se siente?, susurró. ¿El qué?, preguntó Darío, tragando aire. El amor, que no pide castigo después. Entonces ella se inclinó. Sus labios eran suaves, pero su boca estaba cargada de algo que el dogma nunca enseñó. El perdón que excita, la gracia que se humedece. Lo besó, una vez, lenta, sin urgencia, y en ese momento, Darío ya no fue sacerdote, ni hombre, ni creyente, fue simplemente humano. El aire del confesionario cambió. No olía a incienso, olía a piel tibia, a cielo mojado, a una oración recién susurrada en medio de un orgasmo contenido. ¿Quién eres?, dijo él, con la voz rota, la que vino a enseñarte que no todos los pecados nacen de la carne. Algunos nacen del miedo a sentir. Al salir del templo, las estatuas estaban rotas, no caídas, abiertas, como si incluso el mármol necesitara gemir por dentro. Y el infierno, ese infierno del que tanto habló, del que tanto predicó, se cayó, porque en ese beso, no hubo culpa, solo una paz tan profunda, que ni Dios se atrevió a interrumpirla. Episodio 2, la lengua que conocía secretos del Edén. Nadie supo de dónde vino, pero después del primer beso, nadie quiso que se fuera. Ella no rezaba, no predicaba, no prometía salvación, solo caminaba entre los muros del convento, como si hubiera estado allí desde antes que se colocara la primera piedra. Las monjas la evitaban al principio, la llamaban la tentación con piernas, pero bastó que una de ellas, Sor Clara, la más joven, le ofreciera un vaso de agua en silencio, para que el milagro ocurriera, sin anunciarse. No fue un beso, fue algo más íntimo, un roce de lengua. Clara apenas pronunció gracias, cuando la mujer le rozó los labios con la punta de la suya. Suave, cálida, sin urgencia, como quien recuerda en vez de enseñar. Y entonces, Clara cayó de rodillas, no desmayada, no poseída, iluminada, cerró los ojos, y comenzó a hablar, pero no con su voz. Las palabras salían de su boca en un idioma que ningún libro había registrado, pero que hacía llorar a las paredes. Las otras hermanas se arrodillaron, no por fe, sino por vértigo, porque sabían, sin entender por qué, que estaban escuchando el lenguaje del Edén antes de la caída. Y en medio del delirio, Clara susurró en castellano, con una voz que no era suya. El castigo no fue el fruto, fue olvidar cómo nos tocábamos antes de comerlo. La mujer sonrió, levantó a Clara con ternura, y la besó en la frente, dejándole una marca invisible que ardía solo cuando rezaba. Desde ese día, Clara ya no llevó hábito, se cubría con un velo delgado, y al caminar, sus pies no hacían ruido, solo dejaban preguntas. Las monjas empezaron a soñar con lenguas entrelazadas en jardines sin serpientes, y cada vez que confesaban, lo hacían no para limpiar su alma, sino para intentar recordar ese idioma perdido que alguna vez las hizo libres. Y el cielo, allá arriba, guardaba silencio, como si también escuchara, con nostalgia, el susurro de una lengua, que una vez le perteneció. Episodio 3, el ángel que pecó por volver a sentirlo. Dicen que las estatuas no sueñan, que son solo piedra, frías, muertas, pero esa noche, la figura del arcángel en el claustro central, despertó con un gemido que no vino de la garganta, sino de las alas. Era San Gabriel, tallado en mármol blanco, con la espada alzada y el gesto de victoria, como si jamás hubiese tocado el deseo, hasta que ella lo besó. No fue un beso físico, ni siquiera uno imaginado, fue un recuerdo, un roce de memoria, de otro tiempo, de cuando los ángeles aún caminaban entre cuerpos, y no temían arder. La mujer lo miró en silencio,
Subió los escalones hasta el pedestal. Y con solo acercarse, la piedra empezó a transpirar. Sí, a sudar. Gotas finas, dulces, como rocío, pero con aroma a piel. Entonces, sin tocarlo, ella cerró los ojos y exhaló. Y esa exhalación, cargada de deseo sagrado, atravesó el mármol. El brazo del arcángel tembló. La espada cayó. Y una pluma, no de bronce, no esculpida, sino real, cayó al suelo. El padre Darío, testigo escondido detrás de la columna rota, no se atrevió a hablar, ni siquiera a respirar, porque entendió lo imposible. El ángel no cayó, volvió. Volvió por ella, por su boca, por su lengua, por el beso que alguna vez lo tocó en los días previos a la creación, cuando aún no existía el castigo, ni el juicio, ni la culpa, solo luz, y gemidos compartidos entre los cielos. La estatua se agrietó, del pecho hacia abajo, pero no se derrumbó, solo se abrió, como una herida que se deja ver, porque ya no duele. Y en el interior, una frase escrita con polvo brillante. La caída no fue un castigo, fue un intento desesperado de volver a besarla. Desde esa noche, nadie tocó esa estatua, pero cada amanecer, aparecían pétalos en sus pies. Y a veces, un aroma leve, sagrado, a mujer recién amada. Episodio 4, la monja que dejó de flagelarse. La sangre no siempre viene del pecado. A veces, viene del deseo de no sentirlo más. Sor Elvira se flagelaba cada viernes a las 3 de la tarde. Justo a la hora en que Cristo murió. Justo en el rincón más oscuro del convento. Donde nadie preguntaba. Y donde sus gemidos, mezcla de dolor y supuesta devoción, eran absorbidos por los muros sin juicio. Cada herida, es una oración que sangra, decía. Y nadie la contradecía. Porque ella era santa, intocable, firme, hasta que la mujer del beso entró en su celda. Sin ruido, sin permiso, solo con los pies descalzos. Y el cuerpo envuelto en una túnica que parecía hecha de humo bendito. Elvira, con el látigo aún en la mano, la miró temblando. No por miedo, sino porque, por primera vez, sentía que alguien la veía desnuda, incluso con el hábito puesto. ¿Qué quieres?, preguntó la monja. Ver si tus heridas rezan, o solo gritan. Respondió la mujer, acercándose como si cada paso fuera una palabra no escrita del Evangelio perdido. Y sin más, le quitó el látigo. No con fuerza, con ternura, como quien acaricia un instrumento que ya no necesita tocarse. La besó, no en los labios, en las cicatrices, una por una, lentas, calientes, como si su boca le enseñara a la piel que el dolor no era la única forma de sentir a Dios. Elvira no lloró, pero su cuerpo, sí, luz suave empezó a brotar de las heridas. Y en vez de sangrar, brillaban, como si cada beso de ella cambiara la memoria de la carne. Al día siguiente, Elvira no se levantó para castigarse. Se sentó a escribir. Y lo que escribió, no eran oraciones de culpa, sino versos llenos de placer sereno. Versos donde Cristo no moría, sino amaba. Donde María no lloraba, gemía. Desde entonces, cada vez que alguien pasaba por su celda, no oía latigazos, solo susurros, y un murmullo constante de labios, como si la oración se hubiera vuelto caricia. Episodio 5, los espejos que no la reflejan. Fue Sor Inés quien lo notó primero. Una madrugada sin estrellas, al lavarse el rostro frente al antiguo espejo del claustro este. Miró, y ella no estaba, no la mujer del beso. Ella sí, silenciosa, desnuda como una revelación sin páginas, apoyada contra el marco, con la luz de luna curvándose en su espalda como una profecía que tiembla. Pero en el espejo, no había nada, ninguna silueta, ningún rastro, solo el reflejo de Inés, sola, a punto de gritar. ¿Por qué no te reflejas?, preguntó, más con la garganta que con la voz. Porque no vengo de donde nacen las imágenes, vengo de donde se guardan los recuerdos que ustedes negaron sentir. Inés tragó aire, y tembló, no por miedo, sino porque esa noche, el espejo comenzó a agrietarse. No como cristal, sino como piel. Sí, cada vez que la mujer se acercaba a un espejo, este reaccionaba como si recordara algo, y no quisiera mostrarlo. En el comedor, los espejos se enturbiaron. En el pasillo de las reliquias, uno estalló al reflejar la sombra de su cabello. En la capilla, el viejo espejo detrás del confesionario sangró. Literalmente, una línea delgada, vertical,
como una herida que llevaba siglos sin abrirse. Padre Darío, al enterarse, ordenó cubrir todos los vidrios. Lo que no se refleja, no tiene alma, dijo. Pero esa noche, la mujer del beso lo encontró rezando frente al único espejo que quedaba sin cubrir. El de su celda. Él no la miró, solo susurró, ¿qué eres? Ella se le acercó por detrás, deslizó los dedos por su nuca, y le susurró al oído, lo que los espejos dejaron de mostrar cuando ustedes olvidaron cómo se ama sin castigar. Y lo besó, esta vez, en la nuca, un beso que no encendía deseo, sino memoria, y en el espejo, no se reflejó ninguno de los dos, solo apareció una palabra, dibujada con vaho cálido, y si el castigo fue olvidar cómo se veía el amor sin culpa. Desde esa noche, nadie volvió a mirarse, no porque temieran el reflejo, sino porque había algo más verdadero fuera del vidrio. Episodio 6, el cura que la besó por odio, y se rindió. El padre Octavio no creía en milagros, tampoco en posesiones, ni siquiera en redención. Creía en el castigo, en la disciplina, en la ceniza sobre la lengua y la culpa como método de purificación. Cuando escuchó hablar de la mujer del beso, no se escandalizó, se enfureció. Esto no es misticismo, es carne, y la carne se quema o se confiesa. Así fue como llegó al convento. Crucifijo en una mano, aceite bendito en la otra, y una Biblia llena de palabras que nunca había sentido. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Él había sido el verdugo de otras pasiones antes. De monjas que hablaban en sueños, de curas que susurraban versos de más. Pero al verla, al tenerla delante por primera vez, el juicio se le quedó atrapado en la garganta. Ella no hizo nada, ni una palabra, ni un gesto, solo lo esperó, desnuda de miedo, vestida solo de una calma que desarmaba más que el pecado. Eres el engaño, el deseo disfrazado de revelación, le dijo, acercándose. ¿Y tú qué eres, Octavio? Respondió ella sin voz, solo con la mirada, el castigo disfrazado de fe. Él la empujó contra la pared, con rabia, con torpeza, con un fuego que llevaba años fingiendo no sentir. Y entonces, la besó, por odio, por rechazo, por miedo, pero ella, no se defendió, tampoco respondió, solo le devolvió el beso, con una dulzura tan profunda, que el golpe se deshizo en llanto. Los labios de ella no peleaban, redimían, y cuando Octavio se separó, ya no era el mismo, cayó de rodillas, no como penitencia, sino como quien acaba de descubrir que nunca supo lo que era besar. ¿Qué me hiciste?, susurró. Ella acarició su rostro, y con una ternura antigua, dijo, te di lo que predicaste toda tu vida, pero jamás sentiste. Un amor que no espera castigo. Esa noche, Octavio no durmió. Escribió 13 páginas, 13 confesiones, 13 formas de decir perdón sin usar esa palabra. Y al amanecer, su Biblia se abrió sola. Las páginas que antes hablaban de fuego y condena, estaban en blanco, como si, después de ese beso, ni Dios supiera qué escribir. Episodio 7, el orgasmo que santificó un altar. No fue una misa, tampoco una ceremonia. Nadie tocó las campanas. Pero el altar estaba esperando. Sor Lucía era la más obediente, la que jamás bajaba la vista ante el crucifijo, la que limpiaba el altar con las manos envueltas en lino blanco, para no profanar lo sagrado. Pero desde que la mujer del beso había llegado, algo en su vientre comenzaba a despertar cada madrugada. Una presión suave, una humedad que no venía del cuerpo, sino del alma. Aquella noche entró sola al templo. El padre Darío dormía. El padre Octavio lloraba en su celda. Y los muros susurraban. Lucía caminó con el corazón latiendo como si su fe respirara por primera vez. Desnuda bajo el hábito. Desnuda de culpa. Solo con una certeza latiendo entre sus muslos. Ella venía a arrodillarse. No por castigo, sino por deseo. La mujer del beso ya estaba allí. Desnuda como siempre. Pero esa vez, no dijo nada. La miró, y con solo un gesto de su cabeza, invitó a Lucía a subir al altar. Y lo hizo, paso a paso, no como pecadora, sino como quien sube a ofrecerse a un misterio mayor que cualquier doctrina. Lucía se tendió sobre el mármol frío, y la mujer se inclinó sobre ella. No la tocó con las manos, solo con la boca, y cuando sus labios rozaron el vientre de la monja, el altar gimió, sí, un crujido dulce, profundo, como si la piedra, al fin, sintiera. Lucía arqueó la espalda,
Su piel tembló, y de su garganta no salió un rezo. Salió un orgasmo. Lento, luminoso, santo. Una luz brotó desde su cuerpo. Inundó la nave, y encendió las velas por sí solas. El crucifijo, colgado sobre el altar, comenzó a gotear vino, y la hostia consagrada que guardaban en la sacristía se partió en dos, sin manos. La mujer la besó en la frente, y murmuró: ninguna santidad vale si no nace del placer de sentirse viva. Desde esa noche, nadie volvió a celebrar misa en ese altar, porque ya estaba consagrado, por un orgasmo, uno que no buscó placer, sino recuerdo, el recuerdo de cuando amar y rezar eran la misma cosa. Episodio 8, la Biblia que cambió una palabra tras sentir su boca. No todas las escrituras están selladas con fuego. Algunas se derriten con un beso. Aquel mediodía, el sol no entró por los vitrales, no porque estuviera nublado, sino porque algo dentro del convento brillaba más. En la biblioteca antigua, donde las páginas olían a eternidad y las palabras parecían pesar más que el aire. La Biblia más antigua del monasterio reposaba sobre un atril de madera sagrada, una copia en latín, escrita a mano, intocable. Hasta que ella entró, no tocó nada, solo se detuvo frente al libro, sus labios ligeramente entreabiertos, como si respirara una oración que no necesitaba escribirse. El padre León, que había comenzado a copiar pasajes para su sermón del domingo, sintió un temblor en el pulso. La pluma cayó, la tinta se esparció en forma de cruz, y en ese instante, la mujer se acercó al texto, inclinó el rostro, y lo besó. Sí, besó la Biblia. No en cualquier parte, en la palabra castigo. Un beso lento, lleno de una reverencia que no venía del miedo, sino del amor que recuerda lo que la doctrina ha querido olvidar. Y entonces ocurrió. La tinta negra empezó a diluirse. La palabra se deshizo, como si el pergamino no pudiera sostenerla más. En su lugar, como escrita por la propia luz que salía de su aliento, una nueva palabra tomó forma. Caricia. El pasaje cambió. Donde antes decía: porque el Señor castiga a quien ama, ahora se leía: porque el Señor acaricia a quien ama. Padre León se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos lloraban, pero no de temor, de alivio. ¿Cuántas otras palabras han sido impuestas a la fuerza?, preguntó con voz quebrada. Todas las que escribieron sin haber amado primero, respondió ella, acariciando el borde del libro como si rozara una herida vieja. Desde ese día, esa Biblia ya no fue usada en misa, pero cada noche, alguien bajaba a la biblioteca en secreto, la abría, y besaba la misma palabra, con la esperanza de que otra más se transformara. Y así, página tras página, las escrituras empezaron a temblar, no por herejía, sino por el deseo profundo de volver a ser verdad, porque cuando una boca llena de luz besa una mentira sagrada, hasta la Biblia se arrodilla. Episodio 9, el beso que borró el purgatorio de la memoria de un santo. No todo lo que está en el cielo, recuerda el cielo. San Jerónimo de la Gracia fue el santo más adorado del convento. Su estatua, erguida en la sala de oración, sostenía una pluma en la mano derecha, y un libro cerrado en la izquierda. Se decía que era el único santo que había cruzado el purgatorio de ida y vuelta, y recordado cada lamento. Las monjas rezaban ante él para no desviarse. Los sacerdotes le suplicaban guía en la duda, y algunos aseguraban que, en noches de tormenta, el mármol de sus pies temblaba como carne asustada. Pero esa noche, no hubo truenos. Solo ella, la mujer del beso, desnuda de pecado, vestida de misterio, sola, se acercó a la estatua sin rezar, sin inclinarse, sin pronunciar su nombre, y colocó una flor entre los dedos fríos del santo. Una flor blanca, que empezó a abrirse como si algo dentro del mármol suspirara. ¿Lo recuerdas?, le susurró ella, con una voz que no se dirigía al convento, sino al alma encerrada en esa piedra. Y luego lo hizo. Se puso de puntillas, y besó al santo en los labios. Firmemente, tiernamente, como si ese beso no fuera un acto, sino una llave. El aire se volvió espeso. Una brisa cálida recorrió los pasillos. Y entonces, el milagro. El libro en la mano del santo se abrió. Solo una página. Una sola frase. Ya no hay purgatorio. Solo el olvido de lo que alguna vez nos hizo creer que merecíamos sufrir. Padre Darío, testigo en la sombra, cayó de rodillas, porque lo supo. San Jerónimo había dejado de recordar. El castigo, las llamas,
los gritos entre dimensiones. Todo se borró. Desapareció con ese beso. Y lo más perturbador, el rostro de la estatua sonrió. Desde entonces, nadie volvió a rezar por las almas del purgatorio. Porque el purgatorio ya no era un lugar, era un concepto que se desvanecía cada vez que alguien se atrevía a besar sin miedo. Episodio 10. El silencio que dejó su lengua en el cielo. Hay besos que enmudecen, pero el suyo hizo callar al cielo entero. No fue un milagro, tampoco una herejía. Fue un recuerdo prohibido que atravesó el velo de lo sagrado, como una lengua húmeda que dibuja sobre la memoria lo que el alma había enterrado por temor a arder. Esa noche, la mujer del beso no caminó sobre piedra, sino sobre nubes. Sí, literal. El cielo descendió al convento en forma de niebla suave. Y ella, descalza, se deslizó por los pasillos como si buscara algo. O a alguien. Nadie la detuvo, porque todos dormían, o fingían dormir, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir no debía presenciarse con los ojos abiertos. Subió al campanario, donde nunca subían las monjas, donde el aire olía a eternidad detenida. Y allí, esperaba, un ángel, alto, blanco, sin rostro, solo alas, y un leve temblor en las manos. ¿Has venido a recordarme lo que juré olvidar?, susurró, sin boca. No, he venido a devolverte la voz que tu obediencia selló. Ella se acercó, y con la lentitud de quien no teme ser eterno, le pasó la lengua por el centro del pecho. No por lujuria, por justicia. El ángel retrocedió, pero no huyó, solo tembló, como tiemblan los que sienten placer por primera vez, y no saben si eso también se debe confesar. Cuando su lengua rozó la garganta luminosa de aquel ser, el cielo, el verdadero, el invisible, el que observa desde dentro, se quedó en silencio. Las campanas no sonaron, los pájaros no volaron, las oraciones quedaron atrapadas en el aire, como si la voz del universo esperara ese gemido, que nunca llegó, porque el ángel no gritó, no lloró, solo guardó silencio, uno tan profundo, tan absoluto, que todo lo que alguna vez fue escrito con fuego se desvaneció. Ella le besó la frente, y dijo, el castigo fue poner palabras donde solo hacía falta sentir. Desde entonces, cada vez que el viento sopla sobre el convento, no trae salmos, ni himnos, ni versículos, trae un silencio húmedo, hermoso, intacto, que nadie se atreve a interrumpir, porque es el eco de una lengua que se atrevió a rozar lo que ni los ángeles pudieron pronunciar. Episodio 11. La noche en que el cielo se tocó por su recuerdo. Esa noche, el cielo no cayó, se acarició, como si una mano invisible recorriera su propia extensión, buscando en las nubes lo que los siglos quisieron callar. En el convento nadie hablaba, pero todas soñaban, todas. Sor Clara gimió dormida. Padre Darío despertó empapado en lágrimas. Sor Inés apretó las piernas como si un recuerdo vivo le recorriese la médula. Y el campanario se encendió solo. La mujer del beso no apareció esa noche. No caminó los pasillos. No besó labios ni estatuas. Pero su ausencia quemaba, como el perfume de una piel que ya no está, pero sigue manchando las sábanas del alma. Y entonces, ocurrió. El cielo tembló, no con truenos, no con relámpagos, con placer, con un estremecimiento leve pero cósmico, como si las estrellas exhalaran al mismo tiempo, recordando su lengua. En el firmamento apareció una silueta, no de ángel, ni de virgen, de cuerpo femenino, arqueado, con el vientre encendido y el cuello inclinado hacia atrás, como quien alcanza un orgasmo divino, sin necesitar más que memoria. Sor Lucía, desde su celda, lo vio todo, la ventana abierta, la brisa húmeda, y ese cuerpo celeste, dibujado con luz, temblando como si el universo entero se estuviera masturbando por su recuerdo. ¿Está ocurriendo?, murmuró, pero la respuesta no vino en palabras, vino en sensaciones. Su espalda se arqueó sin que nadie la tocara. Sus pezones se endurecieron bajo el hábito. Y entre sus piernas, una humedad tibia, sagrada, como si el cielo mismo le hubiera susurrado entre los muslos. No fue pecado, no fue impulso, fue herencia, el eco de un beso tan puro, que incluso Dios, allá arriba, tuvo que cerrar los ojos y tocarse el alma. Y cuando todo terminó, cuando el cielo se relajó en su propia nube, una lluvia suave cayó sobre el convento. No era agua, no era fuego, era deseo bendecido.
Y en cada gota, una frase invisible. El cielo también recuerda. Y cuando lo hace, no castiga. Se deja sentir. Episodio 12. La confesión que no pedía perdón, sino otro beso. La fila para confesarse era más larga que nunca. Pero no había culpa. Ni llanto. Ni pecado. Había hambre. Una ansiedad distinta. Una urgencia que no nacía del alma, sino del cuerpo que recordaba, aunque fuera en silencio, haber sido tocado por labios que no condenaban. El confesionario ya no era un tribunal. Era un altar de deseo contenido. Un templo íntimo donde nadie pedía absolución. Solo otra oportunidad para volver a sentir aquello que ninguna oración había dado jamás. El padre Darío escuchaba, callado, con la espalda tensa y los ojos cerrados. No juzgaba, porque ya no sabía cómo. No vengo a pedir perdón, dijo una voz suave tras la celosía. Vengo a pedir que vuelva. Darío tragó saliva. Reconoció esa voz. Era Sor Clara, la misma que había sido tocada en sueños, que hablaba en lenguas cuando dormía, y mojaba las sábanas sin culpa. ¿Volver a qué?, susurró él, más por reflejo que por claridad, a ese momento donde su boca se apoyó en la mía. Y por primera vez no sentí vergüenza. Sentí verdad. Las palabras no dolían. Encendían. Y el aire dentro del confesionario se volvió espeso, como si el incienso no saliera de un saumerio, sino del aliento caliente de todos los que aún la deseaban. Clara no lloraba. Gemía, pero no de placer inmediato, sino de esa nostalgia que solo el cuerpo siente cuando sabe que lo sagrado pasó, y quiere repetirlo. Ella no me liberó del pecado, Padre, me liberó de la necesidad de sentirme sucia por desear. Y entonces, desde la otra cara del confesionario, Darío extendió la mano. La madera crujió, los dedos se rozaron, y un temblor sutil, casi imperceptible, recorrió ambos cuerpos. No se besaron, no aún, pero la energía fue la misma, como si un segundo antes del beso pudiera durar para siempre. No estás sola, Clara, dijo él al fin. Todos queremos lo mismo. No otro perdón, otro beso. Y fuera, donde la luna escuchaba, la brisa arrastró una frase, que no venía del cielo, sino del recuerdo de una boca encendida. Cuando el beso no castiga, se convierte en oración. Episodio 13. El día en que Dios olvidó que era castigar. Nadie lo esperaba, ni los sacerdotes, ni las monjas, ni siquiera ella. Pero ocurrió. Dios cayó, no como cuando se esconde, no como cuando deja que el hombre sufra. Esta vez, cayó porque no sabía qué decir. El cielo estaba abierto. Literal. Sin nubes. Sin truenos. Sin luz. Solo ese vacío inmenso y tembloroso. Como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Y en la tierra, ella, desnuda, de pie sobre el altar que ya no era altar, sino carne consagrada por deseo, con los ojos cerrados, los labios húmedos, y el cuerpo encendido por memorias que no cabían en ningún evangelio. Ese día, ella besó el aire. No a una persona, no a un ángel, no a un cuerpo. Besó al cielo. Un beso suave, pero tan cargado de verdad, que el eco subió más rápido que cualquier plegaria jamás dicha. Y allá arriba, algo tembló. Los salmos comenzaron a borrarse. Las palabras infierno, ira, castigo eterno, se deshicieron como tinta bajo la lluvia. Y en su lugar, una nueva palabra apareció escrita sobre el firmamento, dibujada en oro líquido, visible solo para quienes aún creían con el cuerpo. Caricia, Padre Octavio, al ver el cielo desde su celda, gritó, se ha olvidado, Dios ha olvidado el castigo. Y por primera vez, no fue un grito de horror, fue un orgasmo en forma de alabanza. Los vitrales del convento estallaron, no por furia, sino porque la luz ya no necesitaba colores para entrar. En las páginas de la Biblia, las letras se movían solas, y al abrirla, los versículos hablaban de cuerpos, de piel, de besos, de amor sin penitencia, de placer sin vergüenza, y en cada rincón del mundo, al menos del mundo que aún sabía mirar hacia arriba, las personas sintieron un temblor entre las piernas, que no era sexual, sino divino, porque ese día, el Todopoderoso bajó la frente, y confesó en silencio que también deseaba. Y ese deseo, ese temblor cósmico provocado por una boca humana, por un beso rebelde, por una mujer sin nombre y sin culpa, borró del alma del Creador el recuerdo de castigar. Desde entonces, nadie supo si Dios seguía en el cielo, pero todos supieron que el infierno ya no tenía sentido.
Episodio 14, la última vez que el cielo tembló por un beso. Fue una noche sin fecha. El tiempo, simplemente, se detuvo. Las campanas no tocaron medianoche. Los relojes dejaron de latir. Y el cielo volvió a temblar, pero no de juicio, ni de furia divina. Tembló como lo hace un amante al saber que será besado por última vez. Ella se preparó sin palabra, con el cuerpo desnudo, pero con el alma vestida de fuego. Sus pasos eran lentos, como si caminara no sobre piedra, sino sobre los suspiros de todos los que la habían deseado, adorado, confesado. En el centro del convento, se detuvo, ahí, donde el altar ya no era altar, sino la memoria palpitante de todos los placeres que jamás fueron condenados. Todos la vieron, las monjas, los curas, los que creyeron, los que dudaron, incluso los que nunca se atrevieron a tocarla. Nadie habló, porque cuando la fe se transforma en carne, las palabras sobran. Ella levantó la vista. El cielo, entero, estaba encendido, no de estrellas, de deseo, y entonces, lo hizo, le ofreció un beso al firmamento, lento, abierto, con la lengua ligeramente afuera, como si buscara la boca de un Dios invisible, que por fin aceptaba ser amado como humano. Y el cielo respondió, no con truenos, no con milagros, con un gemido, un murmullo grave, que se extendió desde el viento hasta las venas de cada ser vivo. Las flores se abrieron, las puertas de todas las iglesias se destrabaron solas, y los evangelios comenzaron a arder suavemente desde sus márgenes. Ella cerró los ojos, y por una última vez, besó, no a un hombre, no a un ángel, al todo, al más allá, a lo que existía antes del juicio. Y en ese instante, el cielo tembló como si alcanzara el clímax que el universo le debía. Un suspiro cósmico, un estremecimiento que ya no buscaba redención, sino repetición. Después de eso, ella desapareció, no en cuerpo, en necesidad, porque ya no hacía falta besar más, cuando todo había sido tocado por el beso perfecto. Episodio 15, cuando el cuerpo se convirtió en evangelio. No hubo misa, no hubo incienso, no hubo voz celestial descendiendo desde los vitrales. Solo ella, como palabra encarnada, como letra viva, como versículo que se lee con los dedos. Después del último beso, nadie volvió a buscarla, no porque la hubieran olvidado, sino porque ya la llevaban dentro. Su ausencia no era vacío, era plenitud disuelta en el cuerpo. Los sermones cesaron, los confesionales quedaron vacíos, las Biblias no se abrían con las manos, sino con los labios, con la piel, con el vientre, porque cada cuerpo que había sentido su boca, cada alma que había gemido entre sus besos, se convirtió en escritura. En el pecho de Sor Lucía, aparecieron líneas suaves, como tatuajes de luz, versículos nuevos, no dictados por Dios, sino por la memoria del placer sin castigo. El padre Darío, desnudo frente al altar, recitaba las cicatrices de su pecho, como quien lee un salmo secreto entre jadeos. Cada marca, cada temblor, era un fragmento de ese evangelio prohibido, que no nació para ser predicado, sino sentido. Un evangelio sin páginas, sin dogma, solo cuerpo, y cada vez que alguien se atrevía a tocar, a besar, a amar sin miedo, otra frase se escribía en la piel. Así nació la nueva escritura. Entre espasmos, entre orgasmos que no se gritaban, sino se susurraban entre dos cuerpos que decidían creer. Con la carne, el antiguo altar fue cubierto con sábanas blancas, no como símbolo de pureza, sino como lecho donde ahora se celebraban las verdaderas comuniones, las que unían boca con boca, lengua con fe, piel con palabra. Y entonces alguien lo dijo, no con la voz, sino con la espalda curvada por un gozo místico. El cuerpo es el evangelio que siempre negaron. Y ella fue su primer capítulo. Así terminó la historia. No en cruz, no en juicio, sino en un temblor suave, eterno, que aún recorre los cuerpos de quienes se atreven a besar creyendo. Porque ahora, el castigo ha sido olvidado, y el único mandamiento es tocar sin miedo lo que arde de verdad.